Un diminuto bebé gorila, de no más de 2 meses de edad, se aferraba con desesperación al cuerpo sin vida de su madre gorila. El silencio en aquella vasta extensión de la sabana africana era denso, pesado, como si la naturaleza misma hubiera contenido la respiración ante la tragedia que se desarrollaba. Solo se escuchaban los suaves y desesperados gemidos del bebé gorila, un sonido que rompía el corazón de cualquiera que tuviera la desdicha de presenciarlo. Las señales eran trágicamente claras para cualquier persona que conociera los peligros de estas tierras salvajes. Esta no era la obra de la naturaleza siguiendo su curso. Esta era la huella inconfundible de cazadores furtivos despiadados. Hombres sin conciencia que habían arrebatado la vida de una madre inocente por codicia y ambición. Patrullando el área en su recorrido matutino habitual, el guardabosques Elías tropezó con el sitio de esta tragedia. Sus años trabajando en la naturaleza salvaje lo habían endurecido. Habían construido capas de protección emocional que necesitaba para sobrevivir en un trabajo donde la muerte era una compañera constante. Había visto de todo durante sus largas jornadas bajo el sol africano, desde depredadores persiguiendo a sus presas hasta las secuelas de sequías devastadoras. Pero nada, absolutamente nada en toda su experiencia, podría haberlo preparado para lo que sintió en ese momento. El dolor puro y abrumador que emanaba del pequeño primate huérfano lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Era como si pudiera sentir cada latido del corazón quebrado de esa pequeña criatura. El guardabosques Elías se acercó lentamente, sus botas pesadas aplastando la hierba seca bajo sus pies. El bebé gorila levantó la vista hacia él con esos ojos enormes y expresivos, llenos de una confusión y un dolor que ningún ser tan joven debería experimentar jamás. En ese preciso instante, Elías supo con una certeza que atravesó el silencio como un rayo que este bebé gorila necesitaba el cuidado inmediato y constante de una madre para sobrevivir. No era simplemente una cuestión de alimentación, aunque eso era ciertamente crítico. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba la esencia misma de lo que significa ser un primate social. Los bebés gorila, al igual que los bebés humanos, necesitan contacto físico constante, calidez, protección y el vínculo emocional que solo una figura materna puede proporcionar. El santuario de primates más cercano estaba demasiado lejos, a varios días de viaje por caminos difíciles y peligrosos. El reloj corría inexorablemente. Cada minuto que pasaba disminuía las posibilidades de supervivencia del pequeño. La deshidratación, la desnutrición, el shock emocional, cualquiera de estos factores podría ser fatal para una criatura tan vulnerable. Elías sabía que no podía simplemente llevarse al bebé gorila consigo y esperar lo mejor. Sin los cuidados maternales apropiados, sin esa conexión vital, el bebé simplemente se rendiría. Había visto suceder esto antes con otros animales huérfanos. Perdían la voluntad de vivir, se apagaban como una vela en el viento. Aquí es donde una historia normal terminaría. Un final triste pero inevitable de la cruel realidad del mundo salvaje. Pero lo extraordinario apenas comienza. Si ustedes creen en las segundas oportunidades, en los milagros que desafían toda lógica, déjenos saber en los comentarios. Pero la pregunta que resonaba en la mente de Elías era aterradora en su simplicidad. ¿Cómo podría un solo guardabosques, un hombre sin recursos ni tiempo suficiente, salvar a esta criatura condenada? La decisión que el guardabosques Elías tomó a continuación fue un acto que caminaba en la delgada línea entre la desesperación absoluta y un salto de fe nacido de una intuición profunda que ni él mismo comprendía completamente. Conocía la existencia de una guarida cercana, escondida entre las rocas y la vegetación espesa, donde una leona había dado a luz recientemente a 3 robustos cachorros de león. La idea que se formó en su mente era tan descabellada, tan completamente contraria a todo lo que sabía sobre la naturaleza, que casi se rió de sí mismo por siquiera considerarla. Era una apuesta insana de alto riesgo contra las mismas leyes fundamentales de la naturaleza. Según todo lo que la ciencia y la experiencia le habían enseñado, el poderoso depredador, la leona, no debería ver nada más que presa en la forma vulnerable y de pelaje oscuro del bebé gorila. Los leones cazan primates. Es un hecho simple e innegable de la cadena alimenticia. La forma, el olor, el movimiento de un gorila, todo debería activar los instintos de caza de una leona.
La idea de colocar deliberadamente a un bebé gorila indefenso cerca de una madre leona con cachorros recién nacidos era, en el mejor de los casos, una locura peligrosa. En el peor, era una sentencia de muerte segura para el pequeño huérfano. Sin embargo, el guardabosques Elías había visto algo en esta leona en particular antes, durante sus observaciones rutinarias de la vida silvestre en el área. Había una intensidad rara en su enfoque maternal. Una dedicación que iba más allá de lo típico incluso para las leonas, que son conocidas por ser madres extraordinariamente protectoras y cariñosas. Esta leona en específico había mostrado comportamientos que lo habían intrigado. La había visto aceptar temporalmente a cachorros de otras leonas del grupo, compartir su alimento con los más débiles, demostrar una paciencia casi sobrenatural con las travesuras de los pequeños. Había algo diferente en ella. Algo que el experimentado guardabosques no podía explicar con palabras, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Con manos temblorosas pero decididas, el guardabosques recogió suavemente al bebé gorila que lloraba. La pequeña criatura inmediatamente se aferró a su uniforme con una fuerza sorprendente para algo tan pequeño, sus diminutas manos agarrando la tela con desesperación, como si intuitivamente supiera que este humano representaba su única esperanza de salvación. El bebé gorila enterró su rostro en el pecho de Elías, buscando cualquier vestigio de consuelo en un mundo que se había vuelto frío y aterrador. El viaje hacia la guarida de la leona fue cargado de tensión que hacía que cada paso pareciera una eternidad. Cada susurro en la hierba alta, cada sombra proyectada por un árbol de acacia, cada sonido distante de la vida salvaje. Todo se sentía como un juicio sobre la decisión que había tomado. Elías se cuestionaba a sí mismo con cada paso. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba a punto de presenciar algo milagroso o estaba simplemente condenando a muerte a este inocente bebé gorila de una manera aún más horrible? Las dudas lo asaltaban. Pero seguía caminando, porque la alternativa, no hacer nada, era impensable. Al llegar a las cercanías de la guarida, el guardabosques Elías colocó al bebé gorila con cuidado extremo sobre la hierba verde baja, a una distancia prudente de donde descansaba la leona. Su corazón martillaba contra sus costillas con una fuerza que casi le dolía físicamente. Cada latido resonaba en sus oídos mientras se retiraba lentamente hacia la cobertura de un matorral espeso. Se convirtió en un observador nervioso de su propio experimento temerario, un testigo de lo que podría ser un milagro o una tragedia. La leona, alertada por el olor extraño que el viento llevó hasta su guarida, se levantó de inmediato. Sus movimientos eran lentos, deliberados y poderosamente enfocados. Era la imagen perfecta del instinto maternal primordial en su forma más pura. Cada músculo de su cuerpo dorado se tensó mientras evaluaba la situación. Sin embargo, su expresión mientras caminaba hacia el extraño infante tenía una ambigüedad desconcertante que el guardabosques no podía descifrar. ¿Era curiosidad? ¿Hambre? ¿Protección? Era imposible saberlo. La leona se acercó al bebé gorila inmóvil, bajando su cabeza masiva y poderosa. Sus fosas nasales se dilataron mientras aspiraba profundamente, tomando el olor del pequeño. Este era el momento de la verdad. Este era el instante que decidiría todo. ¿Prevalecería el instinto brutal y natural de la gata salvaje? ¿Vería a esta criatura como alimento? ¿O podría algo más profundo, algo más misterioso, tomar el control? La tensión era casi insoportable. El guardabosques Elías contuvo la respiración. Cada segundo se estiraba como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Creen ustedes que el guardabosques Elías tomó la decisión correcta? Toquen el botón de me gusta si ustedes arriesgarían todo por un momento como este. En lugar de un chasquido fatal de mandíbulas poderosas que terminarían con la vida del pequeño en un instante, la leona empujó al bebé gorila con su hombro. Un empujón suave y alentador, que parecía más una caricia maternal que el toque de un depredador. El pequeño gorila respondió con un gemido suave, casi como un suspiro de reconocimiento. Entonces, en un acto que desafiaba toda explicación lógica o científica, la leona bajó su mandíbula y con una ternura absolutamente aterradora en su delicadeza, tomó suavemente el pellejo del cuello del bebé gorila en su boca. Exactamente de la misma manera en que manejaba a sus propios cachorros recién nacidos, y comenzó a caminar de regreso hacia la seguridad de su guarida. El guardabosques Elías permaneció completamente paralizado, incapaz de moverse o siquiera de respirar adecuadamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar ni limpiar. Estaba presenciando algo que ningún libro de texto,
Ninguna documentación científica, ninguna experiencia previa podría haberle preparado para ver. La leona, con el bebé gorila colgando gentilmente de su boca, caminaba con pasos medidos y cuidadosos, ajustando su agarre cada pocos pasos para asegurarse de no lastimar al pequeño. Era como si entendiera completamente la fragilidad de la vida que transportaba. Dentro del santuario íntimo de la guarida, lo increíble se convirtió en realidad ante los ojos incrédulos del guardabosques que observaba desde su escondite. La leona bajó al bebé gorila sobre la tierra suave justo al lado de sus 3 diminutos cachorros de león que descansaban en un montón cálido y peludo. Los cachorros, con sus ojos todavía brillantes con la curiosidad característica de los recién nacidos, levantaron sus pequeñas cabezas para inspeccionar al nuevo integrante de su familia. No hubo señales de rechazo. No hubo gruñidos de advertencia de la madre. Solo había una aceptación tranquila y natural. Entonces, algo aún más extraordinario sucedió. La leona comenzó a acicalar al bebé gorila con su lengua áspera. Esa misma lengua que estaba diseñada por millones de años de evolución para raspar carne de huesos, para limpiar sangre de pelaje después de una cacería. Se movía ahora con una gentileza exquisita sobre el pelaje oscuro del bebé gorila. Era un acto maternal de limpieza, y más profundamente, de aceptación. Cada lamida era un mensaje claro. Este pequeño ahora pertenecía a esta familia. Este pequeño estaba bajo su protección. Este pequeño era suyo. En un momento de confianza absoluta que hizo que el corazón del guardabosques se detuviera por completo, el bebé gorila respondió de una manera que ningún animal silvestre debería responder a un depredador natural. Abrazó a su nueva madre. Sus pequeños brazos se envolvieron fuertemente alrededor del cuello grueso y poderoso de la leona, buscando consuelo y seguridad en la calidez de su cuerpo. Este único y tierno abrazo, un bebé gorila aferrándose a la calidez que da vida de una leona, era el centro viviente de esta familia milagrosa que estaba naciendo en ese preciso instante. Los 3 cachorros de león, después de su inspección inicial, aceptaron a su nuevo hermano sin ninguna pregunta ni duda. Para ellos, era simplemente otro miembro de la camada, aunque se veía un poco diferente y olía de manera distinta. Pronto comenzaron a acurrucarse junto al bebé gorila, compartiendo su calor corporal, lamiendo ocasionalmente su rostro con sus pequeñas lenguas ásperas, comportándose exactamente como lo harían con cualquier otro cachorro de la familia. Los días comenzaron a pasar en esta extraña pero hermosa nueva normalidad. La unidad familiar inusual se convirtió en una vista común a través de la hierba verde baja, y bajo los árboles de acacia dispersos que salpicaban el paisaje de la sabana. El guardabosques Elías visitaba el área regularmente, manteniendo siempre una distancia respetuosa, documentando silenciosamente lo que estaba presenciando. Cada visita le proporcionaba nuevas maravillas que desafiaban su comprensión del mundo natural. La leona permitía que el bebé gorila mamara junto a los cachorros de león, compartiendo su sustento y su protección maternal de manera completamente equitativa. No había favoritismo, no había diferenciación. Cuando llegaba la hora de alimentarse, los 4 pequeños se acercaban a ella, y ella se recostaba pacientemente, permitiendo que todos encontraran su lugar y se alimentaran. El bebé gorila, impulsado por el instinto de supervivencia y la necesidad desesperada de nutrición y afecto, había aprendido rápidamente cómo mamar, adaptándose a su nueva situación con la flexibilidad sorprendente que caracteriza a los primates jóvenes. Las semanas se difuminaron en un patrón constante de crecimiento y desarrollo, y el bebé gorila se volvió más fuerte con cada día que pasaba. Su pelaje oscuro comenzó a brillar con salud. Sus ojos recuperaron esa chispa de vida y curiosidad que había estado ausente en el momento del trauma inicial. Pero lo más fascinante de todo era que estaba aprendiendo los caminos de un león en lugar de los de un primate. Sus travesuras juguetonas reflejaban las de sus hermanos de pelaje dorado. Intentaba rugir como ellos, aunque lo que salía de su pequeña garganta era más un gorjeo agudo que un rugido intimidante. Intentaba acechar y saltar como ellos, desarrollando los movimientos y patrones de comportamiento de los felinos, en lugar de los movimientos característicos de los primates. Durante las horas más calurosas del día, cuando el sol africano convertía la sabana en un horno implacable, los 4 dormían en un montón imposiblemente enredado de pelaje y extremidades diminutas. El bebé gorila se acurrucaba entre sus hermanos leones, a veces usando a uno como almohada, otras veces siendo usado él mismo como un cojín cálido y suave. Eran un testimonio viviente de una familia construida no sobre la sangre o la genética, sino sobre el amor, la aceptación y la voluntad de cuidar al más vulnerable. Cuando llegaban las noches frescas,
Cuando las estrellas brillaban con una intensidad imposible en el cielo africano despejado, la leona reunía a sus 4 pequeños cerca de su cuerpo grande y cálido. Los envolvía con sus patas delanteras, creando un círculo protector de seguridad y amor. El bebé gorila siempre encontraba su lugar directamente contra el pecho de la leona, donde podía escuchar el latido constante y reconfortante de su corazón. Ese sonido se convirtió en su canción de cuna, la melodía que lo llevaba a un sueño tranquilo y seguro noche tras noche. Los expertos en vida silvestre y científicos que lograron documentar el fenómeno quedaron desconcertados pero completamente cautivados por lo que estaban presenciando. Llegaban de instituciones académicas de todo el mundo, cargados con cámaras, equipo de grabación y cuadernos llenos de preguntas sin respuesta. Debatían intensamente sobre los desencadenantes hormonales que podrían explicar el comportamiento de la leona. Discutían el estado maternal elevado que experimenta una hembra recién parida, cuando las hormonas como la oxitocina inundan su sistema, creando un impulso abrumador de nutrir y proteger. Algunos teorizaban que el llanto del bebé gorila había activado algo primitivo en el cerebro de la leona, algo que existía más allá de las especies, un reconocimiento universal de la necesidad de un infante. Otros sugerían que el momento preciso había sido crucial, que si el encuentro hubiera ocurrido incluso unos días antes o después, cuando el estado hormonal de la leona fuera diferente, el resultado podría haber sido trágicamente distinto. Había debates acalorados sobre si este comportamiento podría replicarse, si era posible predecirlo, si había algo único en esta leona específica, o si cualquier leona en las circunstancias adecuadas podría actuar de la misma manera. Pero a pesar de todas sus teorías elaboradas, todos sus análisis detallados y todas sus explicaciones científicas, ninguno podía explicar completamente la profundidad pura y la duración del vínculo entre especies que estaban presenciando. Esto no era simplemente una leona tolerando la presencia de un bebé gorila durante unos días antes de que su instinto de caza finalmente tomara el control. Esto era amor genuino, cuidado genuino, una relación maternal completa y total que continuaba fortaleciéndose con cada día que pasaba. Este era un desafío directo y espectacular al entendimiento científico de la cadena alimenticia misma. Una hermosa anomalía que inspiraba asombro en todos los que la presenciaban. Los videos y fotografías del bebé gorila jugando con los cachorros de león, de la leona limpiando gentilmente al pequeño primate, de toda la familia descansando junta bajo la sombra de un árbol de acacia, se volvieron virales en todo el mundo. Las personas de todos los rincones del planeta se sentían conmovidas por estas imágenes, enviaban mensajes de esperanza, expresaban su asombro, compartían sus propias historias de conexiones improbables. Compartan este video si esta escena los ha tocado profundamente, si creen que el mundo necesita más historias como esta, historias que nos recuerden que la compasión puede existir incluso en los lugares más inesperados, porque lo que estaba sucediendo en esta pequeña guarida en la sabana africana era más que una curiosidad biológica, era un mensaje para la humanidad misma. Varios meses después de este arreglo extraordinario, cuando parecía que la tranquilidad de la sabana se había asentado en un nuevo y hermoso equilibrio, todo cambió en un instante. La misma banda despiadada de cazadores furtivos que había dejado huérfano al bebé gorila regresó al área. Su presencia era una sombra de violencia que se arrastraba a través de las praderas, contaminando todo lo que tocaban con su avaricia y falta de respeto por la vida. El guardabosques Elías y su equipo habían estado rastreándolos durante semanas, recopilando evidencia, tratando de predecir su próximo movimiento. Sabían que estos hombres eran peligrosos, que estaban armados y dispuestos a matar a cualquiera que se interpusiera entre ellos y su beneficio ilegal. Los cazadores furtivos no tenían lealtad, no tenían moral, no tenían nada excepto un deseo insaciable de dinero, sin importar el costo en vidas de animales inocentes o ecosistemas destruidos. Pero en esta ocasión, los cazadores furtivos se acercaron peligrosamente cerca de la guarida de la leona. Su enfoque estaba fijado en el objetivo lucrativo de animales en peligro de extinción. Llevaban rifles potentes, trampas crueles y un conocimiento experto de cómo moverse a través del territorio sin ser detectados fácilmente. Este era el desafío definitivo que nadie había anticipado. Una colisión inevitable entre la santidad de la vida y el corazón frío de la codicia humana.
Cuando los cazadores furtivos se acercaron, moviéndose con la confianza arrogante de hombres que creían tener el control absoluto de la situación, la leona emergió primero de su guarida. Era un destello de furia dorada, colocando su cuerpo inmediatamente entre los intrusos y sus 4 pequeños, 3 cachorros de león y el único bebé gorila que había transformado su vida de maneras que ningún humano podría comprender completamente. Su rugido cortó el aire como un trueno. Un sonido que resonó a través de la sabana y heló la sangre de cualquiera que lo escuchara. Era una advertencia, una declaración clara de que estos hombres habían cruzado una línea que no debían haber cruzado. Pero en esta ocasión crucial, ella no era la única defensora. En una demostración impresionante de solidaridad que nadie, ni siquiera el experimentado guardabosques Elías, había anticipado, toda la manada de leones que habían estado manteniendo una distancia respetuosa durante todos estos meses, observando la unidad familiar inusual con una mezcla de curiosidad y aceptación silenciosa, se materializó desde las sombras de los árboles de acacia. Emergieron como fantasmas dorados de la hierba alta. Sus cuerpos musculosos moviéndose con una sincronización perfecta que hablaba de miles de años de evolución como cazadores cooperativos. Se movieron como una sola entidad. Una fuerza colectiva de músculo, garra y rugido que era verdaderamente impresionante de presenciar. No había vacilación en sus movimientos, no había duda en su propósito. La manada había aceptado silenciosamente al bebé gorila como uno de los suyos durante todo este tiempo, observándolo crecer y jugar con los cachorros, viendo cómo la leona madre lo cuidaba con la misma devoción que mostraba hacia sus propios hijos biológicos. Y ahora, en este momento de peligro extremo, estaban listos para defenderlo con la misma ferocidad que defenderían a cualquier cachorro de león biológico. La escena que se desarrolló fue absolutamente monumental, algo que parecía salido de una película épica más que de la realidad. Los leones machos masivos y las leonas poderosas formaron un escudo impenetrable alrededor de su hijo improbable. Sus cuerpos creaban una muralla viviente de protección, cada animal posicionado estratégicamente para maximizar su capacidad defensiva. Los machos, con sus melenas espesas y oscuras que los hacían parecer aún más grandes e intimidantes, se colocaron en la primera línea, sus ojos dorados fijos en los cazadores furtivos, con una intensidad que no dejaba lugar a malentendidos sobre sus intenciones. Un rugido colectivo y atronador erupcionó desde las gargantas de la manada, sacudiendo literalmente el suelo bajo los pies de todos los presentes y haciendo eco a través de la vasta extensión de la sabana. Las aves levantaron el vuelo desde los árboles cercanos, asustadas por el sonido. Los animales más pequeños corrieron a esconderse en sus madrigueras. Este no era un llamado de cacería, no era la vocalización que los leones hacen cuando coordinan un ataque contra una presa. Esto era algo completamente diferente. Era una declaración de furia protectora pura y sin adulterar. Era un sonido que hablaba de unidad inquebrantable y de familia incondicional. Era una advertencia final y absoluta. Los cazadores furtivos, que habían enfrentado muchos peligros en su carrera criminal, que habían burlado a las autoridades innumerables veces, que se habían enfrentado a animales individuales y siempre habían salido victoriosos gracias a sus armas superiores, se encontraron cara a cara con algo para lo cual no estaban preparados. La ira abrumadora e inesperada de una manada entera de leones, actuando con un propósito unificado, era algo que incluso sus armas no podían igualar. El miedo primitivo que los leones inspiran en los humanos. Un miedo grabado en nuestro ADN desde los tiempos en que nuestros ancestros compartían estas mismas tierras con estos depredadores supremos, se apoderó de ellos. Los hombres huyeron con un terror absoluto, dejando caer sus armas y equipos en su prisa desesperada por escapar. Corrieron sin dirección, sin pensar, impulsados únicamente por el instinto de supervivencia que ahora dominaba cada pensamiento en sus mentes. Tropezaban sobre rocas y raíces, se rasgaban la ropa en arbustos espinosos, pero no se detenían. El sonido de los rugidos de los leones resonaba en sus oídos, persiguiéndolos como fantasmas mientras corrían por sus vidas. Sin embargo, su huida fue de corta duración. El guardabosques Elías y su equipo coordinado habían estado preparándose para exactamente este momento durante semanas. Habían montado vigilancia en todos los puntos de escape posibles, habían establecido comunicación constante con las fuerzas de seguridad locales, habían trazado cada camino y ruta de huida que los cazadores furtivos podrían intentar usar. Cuando los hombres corrieron directamente hacia la trampa que había sido cuidadosamente preparada, los guardabosques se movieron con precisión militar. Entraron en acción con una eficiencia que hablaba de años de entrenamiento y experiencia.
Con la ayuda crucial de las fuerzas del orden que habían llegado discretamente al área durante la noche anterior, cada miembro individual de la banda de cazadores furtivos fue capturado esa misma noche. Fueron rodeados, inmovilizados y arrestados antes de que tuvieran oportunidad de reagruparse o intentar otra ruta de escape. Las esposas de metal se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic final que sonó como justicia misma. Finalmente, después de meses de operaciones ilegales, después de innumerables animales asesinados y ecosistemas dañados, estos hombres enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Finalmente había una medida de justicia para la madre gorila biológica del bebé, cuya vida había sido arrebatada tan brutalmente. Finalmente había esperanza de que otras madres y sus crías pudieran vivir sin el miedo constante de estos depredadores humanos. El huérfano que había perdido absolutamente todo en aquel día terrible hace meses, había ganado algo mucho más poderoso de lo que jamás podría haber imaginado. Había ganado una familia de depredadores supremos, los animales más temidos de toda la sabana africana, que estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por su seguridad. Había ganado hermanos que lo aceptaban sin reservas a pesar de sus diferencias obvias. Había ganado una madre que lo amaba con una intensidad que trascendía las barreras de las especies, y había ganado una manada entera que lo consideraba digno de su protección más feroz. La historia de la leona y el bebé gorila se convirtió en una leyenda que se extendió mucho más allá de las fronteras de ese país africano. Se convirtió en un documento viviente de la capacidad de la naturaleza para la compasión trascendente, una prueba de que incluso en el mundo salvaje, donde la supervivencia del más fuerte es la ley suprema, puede existir espacio para la ternura, para la empatía, para el amor que desafía toda explicación lógica. La imagen de la leona limpiando gentilmente al bebé gorila con su lengua áspera, mientras los 3 cachorros de león se sentaban pacientemente cerca, observando con sus ojos curiosos y brillantes, se convirtió en una fotografía definitoria de esperanza para millones de personas alrededor del mundo. Era una imagen que se compartía en redes sociales, que aparecía en portadas de revistas, que se discutía en programas de televisión y documentales. Era una imagen que la gente guardaba en sus teléfonos y computadoras, mirándola en momentos difíciles para recordarse a sí mismos que la bondad todavía existe en el mundo. Esta historia representaba una victoria de la empatía sobre el instinto base, una prueba irrefutable de que el amor puede cruzar incluso las barreras más formidables del mundo salvaje. Demostraba que las conexiones más profundas no están limitadas por la genética o la biología, sino que pueden florecer en los lugares más inesperados cuando las circunstancias y los corazones están alineados de la manera correcta. A medida que el bebé gorila crecía, alcanzando una etapa de desarrollo donde sus necesidades nutricionales y sociales requerían la compañía de su propia especie, llegó el momento inevitable que todos habían estado temiendo. Era una necesidad biológica que no podía ignorarse. Los gorilas son animales altamente sociales que necesitan aprender comportamientos específicos de su especie, comportamientos que solo otros gorilas pueden enseñar. Necesitan aprender cómo encontrar y procesar los tipos correctos de vegetación, cómo comunicarse mediante las vocalizaciones y el lenguaje corporal único de los gorilas, cómo navegar las jerarquías sociales complejas de los grupos de gorilas. El tiempo de la separación llegó como una tormenta inevitable, trayendo consigo una mezcla de alegría por el éxito del rescate y tristeza por la despedida inminente. Con corazones pesados y lágrimas que no intentaban ocultar, el guardabosques Elías y su equipo supervisaron la transferencia del joven gorila a un santuario protegido donde podría crecer entre otros gorilas. Era un lugar hermoso, con amplios territorios boscosos que imitaban el hábitat natural de los gorilas, con expertos cuidadores que dedicaban sus vidas a la rehabilitación y protección de estos magníficos primates. El santuario albergaba a otros gorilas huérfanos y rescatados, muchos de ellos con historias tan trágicas como la del pequeño. Allí, rodeado de su propia especie, el joven gorila podría aprender las habilidades que necesitaría para eventualmente, si todo iba bien, ser reintroducido a la naturaleza o vivir una vida plena y enriquecedora dentro del santuario. Tendría la oportunidad de desarrollar relaciones con otros gorilas, de aprender sus costumbres y tradiciones sociales, de convertirse en el gorila que su madre biológica hubiera querido que fuera. Sin embargo, el vínculo que había sido forjado en la desesperación y sostenido por el amor incondicional permanecía inquebrantable a pesar de la distancia física. Era una conexión que trascendía el tiempo y el espacio, una conexión que desafiaba todas las expectativas racionales sobre cómo funcionan las relaciones entre animales. Los meses pasaron en el santuario y el joven gorila se adaptó bien a su nueva vida.
Hizo amigos entre los otros gorilas. Aprendió a trepar árboles con la agilidad característica de su especie. Desarrolló los patrones de alimentación apropiados para un gorila en crecimiento. Pero algo en sus ojos, algo en la manera en que ocasionalmente miraba hacia el horizonte distante, sugería que no había olvidado a su familia felina. El guardabosques Elías, que había seguido el desarrollo del joven gorila con el cuidado de un abuelo orgulloso, organizó algo que muchos consideraban imposible o incluso peligroso. Coordinó visitas supervisadas a la reserva donde su madre leona adoptiva y sus hermanos leones, ahora subadultos en camino a la madurez completa, todavía vivían. Estas visitas eran cuidadosamente planificadas, con todas las precauciones de seguridad imaginables implementadas. Había veterinarios en espera, tranquilizantes preparados si algo salía mal, vehículos listos para evacuaciones de emergencia. Los científicos y expertos en comportamiento animal debatían si estas reuniones eran prudentes, argumentando sobre los riesgos potenciales y los beneficios emocionales. Pero cuando llegó el día de la primera visita, cuando el vehículo que transportaba al joven gorila se detuvo en un área abierta de la reserva y se le permitió descender, algo extraordinario sucedió que silenció a todos los escépticos. El joven gorila, ahora considerablemente más grande que cuando era un bebé indefenso, vaciló por un momento mirando a su alrededor con cautela. Sus ojos escaneaban el paisaje familiar pero cambiado por el tiempo. Y entonces, desde la distancia, apareció la silueta inconfundible de su madre leona. La leona se acercó lentamente, con esos mismos pasos medidos y deliberados que había usado tantos meses atrás, cuando se acercó por primera vez al bebé gorila huérfano. Pero ahora había algo adicional en su caminar, una emoción que era casi palpable, incluso a distancia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y simplemente miró al joven gorila. Los dos se quedaron inmóviles por un momento que pareció congelarse en el tiempo, cada uno evaluando al otro, recordando, reconociendo. Entonces el joven gorila emitió una vocalización, un sonido que era parte gorila y parte algo que había aprendido de sus meses con los leones, un llamado único que pertenecía solo a él. La leona respondió con un gruñido bajo y suave, el mismo sonido que había usado para consolar a sus cachorros cuando eran pequeños. Y en ese instante, cualquier duda sobre si se recordarían mutuamente se evaporó completamente. El joven gorila corrió hacia su madre adoptiva con una velocidad que tomó por sorpresa a los observadores humanos. La leona lo recibió no con agresión o miedo, sino con una demostración abierta de afecto que dejó a todos los testigos con lágrimas en los ojos. Ella frotó su cabeza grande contra el pecho del gorila, ronroneando con una vibración profunda que podía sentirse en el aire. El gorila la abrazó, sus brazos ahora más fuertes y largos envolviendo el cuello de la leona de la misma manera que lo había hecho cuando era un bebé necesitado. Los hermanos leones, ahora casi completamente crecidos con los machos comenzando a desarrollar las primeras señales de melenas y las hembras alcanzando su tamaño adulto completo, también aparecieron. Al principio se acercaron con cautela, inciertos sobre cómo responder a este hermano que se veía tan diferente a ellos, que olía diferente, que se había ido durante tanto tiempo. Pero el reconocimiento fue instantáneo cuando se acercaron lo suficiente. Comenzaron a jugar exactamente como lo habían hecho cuando eran cachorros, persiguiéndose mutuamente, rodando en la hierba, intercambiando empujones amistosos y lamidas cariñosas. Era como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto, como si todavía fueran esa pequeña familia enredada de pelaje, durmiendo junta en la guarida. El gorila intentaba rugir como sus hermanos, y aunque el sonido que producía era completamente diferente al rugido profundo de un león, sus hermanos felinos parecían entenderlo y responder apropiadamente. Jugaban el juego de siempre, persiguiéndose entre los árboles de acacia, deteniéndose ocasionalmente para descansar a la sombra mientras el sol africano brillaba intensamente sobre ellos. Las interacciones durante estas visitas siempre eran tiernas, llenas de una comunicación silenciosa entre especies que desafiaba toda lógica científica convencional. No necesitaban palabras, no necesitaban un lenguaje común en el sentido tradicional. Se comunicaban a través del tacto, a través de la mirada, a través de sonidos que cada uno había aprendido a interpretar en el otro. Era una conversación que fluía naturalmente a pesar de las vastas diferencias biológicas que los separaban. Los científicos que documentaban estas reuniones quedaban fascinados cada vez, tomaban notas extensas, grababan horas de video, analizaban cada interacción desde múltiples ángulos. Publicaban artículos en revistas académicas, presentaban sus hallazgos en conferencias internacionales, debatían las implicaciones de lo que estaban presenciando. Algunos proponían teorías sobre la plasticidad del comportamiento maternal en mamíferos, sobre cómo las hormonas y las circunstancias pueden crear vínculos que trascienden las barreras de especies.
Otros hablaban sobre la inteligencia emocional de los grandes felinos y los grandes simios, sobre su capacidad para formar relaciones complejas basadas en algo más que simple instinto, pero incluso con toda su experiencia, todo su conocimiento, todas sus herramientas sofisticadas de análisis, ninguno podía explicar completamente la profundidad del vínculo que observaban. Las ecuaciones y teorías solo podían capturar una fracción de la verdad. Porque lo que estaban presenciando era algo que existía más allá del reino de la ciencia pura. Algo que tocaba lo espiritual, lo místico, lo profundamente emocional de la existencia. Esta hermosa anomalía continúa enseñando al mundo una lección crucial que resuena en todos los continentes, en todas las culturas, en todos los corazones que están dispuestos a escuchar. Esta es una historia que prueba de manera irrefutable que la familia no está definida por la sangre que corre por nuestras venas, no está determinada por la genética o la biología, no está limitada por las especies o las diferencias superficiales. La familia verdadera está definida por el amor, por la protección incondicional, por el coraje de cuidar a alguien que te necesita, sin importar cuán diferente pueda ser de ti. En un mundo que con demasiada frecuencia está definido por la diferencia y la división, donde las personas construyen muros en lugar de puentes, donde el miedo al otro es usado como herramienta de control y separación, el acto simple y poderoso de la leona ofrece una solución profunda y gentil. El amor, demostrado de manera tan clara por esta madre felina que desafió todos sus instintos para salvar a un bebé primate, es la herramienta de supervivencia definitiva. No es debilidad sino fortaleza suprema. No es ingenuidad, sino sabiduría ancestral que nuestras especies han olvidado en su prisa por dominar en lugar de coexistir. Cuiden a aquellos que los protegen y sean la protección para aquellos que los necesitan. Esta simple directiva, vivida tan plenamente por la leona y su familia mixta, contiene dentro de sí el secreto para un mundo mejor. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser esa figura protectora para alguien más vulnerable, para extender nuestra compasión más allá de nuestro círculo inmediato, para ver la necesidad en los ojos de otro ser y responder no con indiferencia sino con acción. Este vínculo notable que prospera en la sabana africana en medio de la hierba verde baja y los árboles de acacia dispersos, sirve como un recordatorio poderoso y necesario de que la verdadera fortaleza de cualquier unidad familiar reside en su aceptación de la diferencia. Las familias más fuertes no son aquellas donde todos son iguales, donde todos piensan de la misma manera, donde la conformidad es valorada sobre la individualidad. Las familias más fuertes son aquellas que celebran las diferencias, que encuentran fortaleza en la diversidad, que entienden que cada miembro único aporta algo especial e irreemplazable al todo. El coraje de la leona de anular el instinto primordial por el bien de la vida de un infante reescribió las leyes de lo salvaje de una manera que continuará inspirando a generaciones futuras. Su legado es uno de compasión sin límites, probando de manera concluyente que la empatía es el tipo más feroz de supervivencia. No es la agresión ciega, no es el poder bruto, no es la capacidad de dominar y destruir lo que finalmente determina quién sobrevive y prospera. Es la capacidad de sentir el dolor de otro, de extender ayuda cuando es necesaria, de construir comunidades basadas en el apoyo mutuo en lugar del conflicto constante. La imagen perdurable del gorila regresando a su manada adoptiva de leones, de ser recibido con rugidos de alegría y abrazos interminables, de jugar con sus hermanos como si nunca se hubieran separado, es el testimonio definitivo de esta familia eterna e inquebrantable. Es una imagen que desafía nuestras suposiciones sobre cómo funciona el mundo, que nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber sobre la naturaleza, que nos invita a imaginar nuevas posibilidades para cómo podríamos relacionarnos unos con otros. Cada visita del gorila a la reserva es documentada no solo por científicos, sino por personas comunes que viajan desde lugares distantes solo para presenciar este milagro con sus propios ojos. Llegan con cámaras y esperanza, buscando evidencia de que la bondad todavía existe, de que el amor puede conquistar incluso los obstáculos más imposibles. Y nunca se van decepcionados. Cada encuentro entre el gorila y su familia felina ofrece nuevos momentos de ternura, nuevas demostraciones de que el vínculo permanece tan fuerte como siempre. Los niños que escuchan esta historia aprenden lecciones que ningún libro de texto podría enseñarles. Aprenden que las familias vienen en todas las formas y configuraciones, que el amor no conoce fronteras, que es posible cuidar profundamente a alguien que es fundamentalmente diferente a ti. Aprenden que los actos de valentía no siempre involucran violencia o confrontación, que a veces la cosa más valiente que puedes hacer es abrir tu corazón a alguien vulnerable.
Los adultos que siguen la historia encuentran en ella un refugio de las noticias interminables de conflicto y división. En un mundo donde los titulares están dominados por guerras, desastres y tragedias, esta historia ofrece algo diferente, ofrece esperanza, ofrece prueba de que la compasión no es simplemente un ideal abstracto, sino una fuerza real y poderosa que puede cambiar vidas, que puede reescribir destinos, que puede crear familias donde la lógica dice que no debería haber ninguna. El guardabosques Elías, ahora más viejo pero no menos dedicado a su trabajo de proteger la vida silvestre, reflexiona a menudo sobre aquella decisión que tomó hace años. Aquella decisión desesperada e imposible de colocar un bebé gorila huérfano cerca de una leona madre. Sabía entonces que era una apuesta contra probabilidades imposibles. Sabía que lo más probable era que presenciaría la muerte rápida del pequeño. Pero algo en su interior, algo que no podía nombrar o explicar, le dijo que intentara de todos modos. Ahora, mirando hacia atrás, entiende que no fue solo su intuición la que guió su mano ese día. Fue algo más grande, algo que conecta a todos los seres vivos en una red invisible de posibilidad y compasión. Fue la misma fuerza que movió a la leona a aceptar al bebé gorila en lugar de verlo como presa. Fue la misma fuerza que inspiró a toda la manada a defender al pequeño primate como si fuera uno de sus propios cachorros. Esta fuerza, este impulso hacia la conexión y el cuidado mutuo existe en toda la vida en este planeta. Está escrita en nuestro ADN, codificada en nuestros cerebros, susurrada por nuestros corazones, pero demasiado a menudo los humanos han aprendido a ignorarla, a sofocarla bajo capas de miedo, prejuicio y preocupación por la supervivencia individual. La historia de la leona y el gorila nos recuerda que cuando dejamos que esta fuerza se exprese libremente, cuando elegimos la compasión sobre el miedo, los resultados pueden ser verdaderamente milagrosos. Las visitas continúan año tras año, y aunque el gorila ahora es completamente adulto, fuerte y magnífico en su plena madurez, y los leones también han alcanzado su grandeza adulta, el afecto entre ellos nunca disminuye. Si acaso parece profundizarse con el tiempo, cada reunión agregando nuevas capas a una relación que ya es extraordinariamente rica. Los observadores notan que el gorila se mueve con una confianza inusual cuando está con los leones. Una confianza que solo puede venir de saber que estás completamente seguro, completamente aceptado, completamente amado. Esta historia trasciende las fronteras de la simple curiosidad científica para convertirse en algo mucho más significativo. Se convierte en un símbolo de esperanza para un mundo que desesperadamente necesita recordar que la cooperación es más poderosa que el conflicto, que la compasión es más fuerte que el odio, que el amor es la fuerza más transformadora en el universo. Se convierte en evidencia viviente de que cuando elegimos ver más allá de las diferencias superficiales, cuando elegimos responder a la necesidad con cuidado en lugar de con indiferencia, podemos crear algo hermoso y duradero. El legado de esta familia improbable se extiende mucho más allá de ellos mismos. Ha inspirado programas de conservación en todo el mundo. Ha cambiado la manera en que los científicos piensan sobre el comportamiento animal. Ha tocado millones de corazones humanos de maneras que continuarán resonando por generaciones. Pero quizás lo más importante es que ha servido como un espejo que nos muestra lo mejor de lo que somos capaces como seres vivos en este planeta compartido. Porque si una leona puede superar millones de años de instinto evolutivo para amar y proteger a un bebé gorila, ¿qué excusas tenemos los humanos, con toda nuestra inteligencia y capacidad de razonamiento, para no hacer lo mismo con nuestros semejantes? Si los leones pueden aceptar a un gorila como miembro de su manada, ¿por qué los humanos seguimos construyendo barreras basadas en diferencias superficiales de apariencia, origen o creencia? La respuesta que esta familia nos ofrece es clara y hermosa en su simplicidad. No hay excusas, no hay razones válidas, solo hay elecciones, y cada día cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir el amor sobre el miedo, la aceptación sobre el rechazo, la compasión sobre la indiferencia. Cada día podemos elegir ser como la leona, extendiendo nuestra protección a aquellos que la necesitan sin importar cuán diferentes puedan ser de nosotros. Esta es la lección final y más importante de esta historia extraordinaria. Que el amor verdadero, la familia verdadera, la conexión verdadera no conoce límites excepto aquellos que nosotros mismos imponemos. Y cuando elegimos eliminar esos límites, cuando elegimos abrir nuestros corazones completamente, los milagros se vuelven no solo posibles, sino inevitables. La leona, el gorila y la manada de leones continúan viviendo en la sabana africana, un testimonio viviente de que un mundo mejor no es solo un sueño, sino una posibilidad real y alcanzable.
Todo lo que se requiere es el coraje de intentar, la voluntad de amar y la fe de que la compasión siempre, siempre triunfará sobre el miedo. Esta es su historia. Esta es nuestra lección. Esta es la esperanza que llevan adelante para todos nosotros. Fin.